Buenos días, vamos a arrancar con este tema que es análisis de correlación y regresión lineal. Si bien es un tema que no se encuentra en el programa, lo consideramos muy importante incluirlo, ya que todo lo que sea calibración de instrumentos y equipos analíticos, así como el tratamiento de datos, requiere de un análisis estadístico para obtener la mejor curva de regresión lineal. Este tema lo pueden encontrar muy bien desarrollado en el libro Estadística y Quimiometría para Química Analítica, en el capítulo 5, Métodos de calibración en análisis instrumental, en las páginas 111 a 155. De todas maneras, lo que hicimos nosotros fue un pequeño resumen y profundizar algunas explicaciones de lo que se desarrolla en el libro a fin de que la lectura les sea más amigable. Vale destacar que el capítulo consta de unas 40 páginas, por lo tanto lo que nosotros hicimos fue un poco resumir y hacer hincapié en los temas que más nos interesan. En el libro seguramente profundiza mucho más. En análisis instrumental, nosotros tenemos técnicas que constan de instrumentos en los cuales se genera una señal y esa señal se relaciona con la concentración del analito. No obstante, recordemos que entre los métodos de análisis podemos incluir aquellos clásicos, como por ejemplo las volumetrías o las gravimetrías, que son una buena herramienta para introducir al alumno o al estudiante a la manipulación del material de laboratorio. Y además tienen muy buena precisión cuando se trata de pocas muestras a procesar. En cambio, los métodos instrumentales permiten determinaciones en matrices o analitos que son imposibles para los métodos clásicos. Detecta analitos a niveles submicrogramo y además nos permiten un análisis más rápido, en ocasiones más barato y en muchos casos también menos laborioso. Otra ventaja de los métodos instrumentales es que están conectados a computadoras que permiten realizar de una manera más sencilla el análisis estadístico. En principio, cuando nosotros abordamos un método instrumental, lo primero que hacemos es correlacionar o relacionar la señal analítica con la concentración de analito. Para eso, lo más sencillo es realizar una tabla en la que, a partir de patrones de concentración conocida, leemos la señal correspondiente a cada una de estas soluciones. Ese conjunto de datos luego se representan en un par de ejes para obtener lo que denominamos una curva o una gráfica de dispersión. Aquí se nos plantea un primer problema. A partir de la tabla obtenida experimentalmente, nosotros debemos hallar una expresión matemática o una ecuación que represente con suficiente aproximación cuál es la dependencia funcional entre las dos variables, la concentración de analito y la señal analítica. Vamos a simplificar un poco los términos para que sean un poco más familiares. Entonces vamos a llamar a X variable independiente o controlada y va a ser, por ejemplo, la concentración de analito. Por otro lado, vamos a llamar Y a la variable dependiente o de respuesta que será la señal del instrumento. Entonces, esta primera ecuación que habíamos denominado S como función de C, o sea, señal en función de la concentración, ahora la vamos a denominar genéricamente I igual a f de x. Entonces, nuestro objetivo va a ser hallar la ecuación a partir de una muestra de la función I f de x. Recordamos por álgebra que las funciones son continuas, pero cuando nosotros hacemos las determinaciones, estas son puntuales. Entonces debemos construir una función en función de los pocos puntos que podamos determinar. Y a eso es lo que llamamos una muestra de la función. Se nos van a plantear de esta manera
unos cuantos cuestionamientos. El primero sería, ¿es lineal la curva o qué forma tiene? La regresión nos permite trabajar con distintos modelos matemáticos para tratar de acercarnos al que mejor se describa la dispersión de datos obtenida. Otro cuestionamiento es si cada uno de los puntos está sujeto a errores, ¿cuál es la mejor línea que se ajusta a esos valores? Acordémonos que por un punto pueden pasar infinidad de rectas, pero ¿cuál de todas ellas es la que mejor se ajusta a la dispersión de datos obtenida? Un tercer cuestionamiento es que si la curva es lineal, ¿cuáles son los errores que están asociados a la pendiente y a la ordenada del origen? Por otro lado, un cuarto cuestionamiento es que si se utiliza la ecuación para determinar la concentración de una muestra, ¿cuáles son los errores asociados a esta determinación? Finalmente, nos preguntamos cuál es el límite de detección del método, cuál es la menor cantidad de analito que podemos determinar. Para todo esto tenemos que tener en cuenta un par de cuestiones. Primero, los patrones que se utilicen deben cubrir el intervalo de concentración requerido para el subsiguiente análisis. Por lo tanto, la determinación de la concentración del analito se va a realizar siempre por interpolación y no por extrapolación de los datos. Debemos recordar que al interpolar nosotros estamos trabajando en una zona de la función que conocemos, que hemos muestreado previamente. En cambio, no sabemos cómo se comporta fuera de este intervalo. Un ejemplo claro es la pérdida de linealidad debido a un aumento de concentración en los patrones. No, no todo el intervalo de concentraciones posible nos presenta una respuesta lineal. Nosotros trabajamos únicamente con la zona lineal. De esa manera, si nosotros intentáramos extrapolar los datos, podríamos caer en una zona fuera de esa linealidad y por lo tanto nuestro resultado presentaría errores graves. Una cosa a tener en cuenta, y es muy importante, es que siempre se debe utilizar un blanco. Ese blanco va a corresponder al punto 0, 0. 0 de señal para 0 de concentración. Y es el punto que nos permitirá calibrar el instrumento. El blanco no contiene analito, pero sí el mismo solvente y reactivos utilizados para la determinación. Y además está sujeto al mismo procedimiento. Por lo tanto, todos los errores asociados en el procedimiento están afectados al blanco también. Tengamos en cuenta también que la curva de calibrado se establece siempre con la respuesta del instrumento en el eje vertical de las Y y la concentración de patrones en el eje horizontal de las X. Esto va a suponer que los errores residen en la medición y que la concentración de patrones está libre de error. Esto es una suposición bastante arriesgada, podríamos decirlo, ya que la preparación de patrones realmente no está sujeta a ser libre de error. Supongamos que para hacer patrones necesitamos pesar una determinada masa, la balanza tiene una precisión de más o menos miligramos o décimas de miligramos, lo cual está asociado a un error. Luego, a la hora de transferir esa masa a un instrumento volumétrico, puede haber una pérdida de analito en esa transferencia, eso es un error más. Luego, al utilizar el material volumétrico para llevar a volumen, nosotros deberíamos preguntarnos si ese material volumétrico está calibrado. De lo contrario, cometeríamos un nuevo error y si luego deberíamos hacer una nueva disolución o transferencia de una porción o una alícuota de ese patrón para agregar los reactivos, los solventes y hacer una reacción que genere color, nuevamente tenemos errores. Por lo tanto, los patrones, estrictamente hablando, no están libres de error. Y de ahí la importancia de ser sumamente cuidadosos a la hora de preparar los patrones. Otro supuesto a la hora de
hacer un análisis de regresión y correlación es que si se realizan varias mediciones sobre un mismo patrón, los valores obtenidos de señal, es decir, de I, tendrán una distribución de errores normal o gaussiana. Y además, la magnitud de los errores en la medición es independiente de la concentración de analito. Bueno, como se mencionó anteriormente, no solamente sirve la regresión para obtener modelos lineales, también se puede hacer regresión con varios otros modelos matemáticos. No obstante, siempre se supondrá que la curva de calibrado que utilicemos para las calibraciones tendrá la forma algebraica de una ecuación lineal, en la que y es igual a más bx, donde a es la ordenada del origen y b es la pendiente de la curva. Otros modelos matemáticos que se pueden utilizar para describir la distribución de datos, además del modelo lineal, puede ser un modelo exponencial, por ejemplo, que lo único que se hace es aplicar logaritmo y transformar el modelo exponencial en un modelo lineal, obteniéndose ahora unas nuevas variables que van a ser logaritmos de las variables originales. El coeficiente de correlación lineal va a ser un parámetro que nos va a permitir estimar la bondad con que se ajustan los puntos experimentales a una línea recta. El coeficiente de correlación se calcula a partir de la siguiente expresión, que si bien no es necesaria memorizarlo, ya que cualquier calculadora científica o hoja de cálculo nos permite obtener este valor, es importante entender un poquito de dónde sale. Lo que hace esta ecuación es utilizar lo que se llaman residuos de la regresión, es decir, la diferencia de valores que hay entre un valor medio y el valor experimental obtenido. Este X medio es el valor medio que se obtiene al promediar todos los valores de los patrones. Y I medio es el valor que se obtiene al promediar todos los valores de las señales. La intersección de X medio e Y medio nos da lo que se llama el punto de equilibrio de la curva de regresión. Lo veremos en el siguiente gráfico. Tenemos Y medio y X medio, que son los promedios aritméticos que se han determinado y representado en la gráfica. Por este valor que se llama, o por este punto, mejor dicho, que se llama punto de equilibrio, pasa infinidad de rectas. Y nuestra tarea va a ser buscar la mejor recta que pasa por este punto y que mejor se ajusta a la distribución de datos obtenidos en la lectura de señales y patrones. El coeficiente de correlación puede tener valores que oscilan desde -1 hasta +1. El valor de R igual a -1 nos va a describir una correlación negativa perfecta, es decir, que todos los puntos experimentales están sobre una recta de pendiente negativa. Cuando R es +1, se obtiene una correlación positiva perfecta. Cuando la correlación entre la concentración y la señal, o entre X e Y, no es buena, el valor de R es cercano a 0. En la práctica, cuando hacemos determinaciones analíticas, calibraciones o curvas de calibrado, se pretende que los valores de R sean por lo menos cercanos o superiores a 0,99.
Debemos tener mucho cuidado al interpretar el valor de R, ya que con facilidad es mal interpretado. Deben tenerse en cuenta que el cálculo de R genera un valor aun cuando los datos muestren de manera patente un carácter no lineal. Entonces podríamos ver, por ejemplo, que en una distribución de datos, donde vemos que los datos se distribuyen de manera muy clara en una curva, si nosotros calculamos un valor de regresión, de coeficiente de correlación, este tiene un valor cercano a 0,99. Sin embargo, si utilizáramos una línea recta, cometeríamos un gran error a la hora de hacer mediciones. Una manera clara de ver que la recta de regresión está bien calculada es graficando y viendo que los valores se distribuyen aleatoriamente por encima y por debajo de la recta. Aquí vemos que hay una parte que está por debajo, luego por encima y luego por debajo de nuevo, describiendo una curva y que si bien hay una línea recta, no correspondería un modelo lineal para esta distribución de datos. En conclusión, siempre se debe representar una curva de calibrado para hacer una inspección visual, de lo contrario se podría deducir erróneamente el cálculo de R en una relación de carácter lineal. Incluso cuando tenemos una mala correlación, eh, tenemos un valor de R que puede ser muy cercano a cero. Pero esto no debería malinterpretarse. En la figura, por ejemplo, podemos ver que un coeficiente de correlación nulo o muy pobre en realidad no significa precisamente que X e Y no estén correlacionados, sino que significa que X e Y no están linealmente relacionados. Puede ser que haya otra ecuación que tenga mejor correlación. Entonces deberíamos aplicar otro modelo matemático para determinar cuál es la correlación que existe entre las variables. Aprovechemos ahora para describir un poco lo que es la recta de regresión de y sobre x. En principio debemos aclarar que no es nuestra intención hacer todo un análisis estadístico de dónde surge la regresión, ya que es un tema que se ha dado en estadística tanto para bioquímica como para licenciatura en ciencias químicas. Nuestra intención es mostrarle la aplicación y la importancia de este tema en lo que son las mediciones analíticas. Si bien hacemos un breve repaso, lo que les sugerimos es que traten de hacer una pequeña revisión y repaso de esos temas para volver a tratarlos. Lo que no vamos a hacer, que sí se hacía, por lo menos se andaba haciendo en esas materias, era hacer el cálculo de regresión a partir de tablas, haciendo todo el ejercicio de manera manual. Nosotros ya trabajamos con calculadora y hoja de cálculo. Bueno, suponemos que existe una correlación lineal entre la señal analítica y la concentración. Vamos a suponer también que todos los errores se encuentran en la señal analítica, es decir, el valor de i. Y entonces lo que vamos a buscar es la recta que minimice las desviaciones en la dirección de i, entre los puntos experimentales y los calculados por la línea. Como dijimos anteriormente, la línea buscada se calcula basándose en el principio de que dicha ecuación o dicha curva debe pasar por lo que se llama el centro de gravedad, es decir, por los puntos x media e y media. Debido a que algunas de estas desviaciones serán positivas y algunas otras negativas, a estas pequeñas desviaciones las conocemos como residuos de i, es razonable intentar minimizar
la sumatoria de los cuadrados de los residuos, debido a que si hiciéramos una sumatoria de los residuos sin elevarlos al cuadrado, el resultado sería cero. Y no tendríamos posibilidad eh, de encontrar cuál es la recta que minimiza la sumatoria de residuos. Por eso recurrimos a intentar minimizar la sumatoria de los cuadrados de los residuos, ya que los cuadrados van a ser siempre positivos independientemente de si el residuo es positivo o negativo. De esta manera se explica el uso frecuente del término método de los mínimos cuadrados o de los cuadrados mínimos para este procedimiento de determinación de la curva de regresión. Veamos entonces en una curva cómo se distribuyen estos residuos. Los puntos por encima y por debajo de la línea representan lo que sería un gráfico de dispersión. En este gráfico de dispersión se establece una línea que es la que mejor ajusta a los valores obtenidos experimentalmente, y es la línea de regresión estimada. En los puntos los llamamos valores observados o datos. La diferencia que hay entre el valor observado hasta que llega a la línea en dirección vertical, o sea, sobre el eje Y, es lo que llamamos residuos de regresión o residuos de la regresión para dicho punto. Y es la sumatoria de los cuadrados de estos valores lo que se busca minimizar. La aplicación de estos conceptos se ve reflejado claramente cuando se realizan distintos ejercicios. Vamos a ver un ejercicio ahora y dejaremos pendiente un segundo ejercicio para más adelante. En el primer ejercicio se hace un análisis de una curva de calibrado en espectrofotometría de absorción molecular. Se quiere conocer la concentración de una sustancia en una muestra a partir de una serie de patrones que ha preparado un analista y utilizó una solución madre para medir las absorbancias de distintos patrones. Con los datos obtenidos, se aplicó el método de regresión lineal por mínimos cuadrados y se obtuvo una primera recta con la ecuación y igual a 0,1224x más 0,0153. Y el coeficiente de correlación R o bondad del ajustamiento lineal es de 0,9915. Y está representada por la línea recta punteada con guiones cortos, es decir, la de abajo. Fíjense que tenemos un muy buen coeficiente de correlación, pero si observamos detenidamente el gráfico, vemos que sobre los puntos de mayor concentración empieza a haber una pérdida de linealidad y empieza a haber una curvatura hacia abajo. Es decir, que en esa zona ya no se empieza a cumplir los postulados de la ley de Witt que nos permiten tratar a la relación entre señal y concentración de una manera lineal. Por lo tanto, lo que se debería hacer es volver a calcular la regresión, pero utilizando menos valores. Y esto se logra de una manera gráfica, ya que graficando podemos observar dónde sería la zona en la que se empieza a perder la linealidad. Fíjense que si nosotros, en vez de tomar todos los datos, despreciamos los dos últimos valores en donde hay una evidente pérdida de linealidad y volvemos a calcular la regresión, nuestro
nuestro valor de R toma un valor de 0,9999. Mejora el valor de la ordenada al origen, haciéndose prácticamente nulo, y de esta manera tenemos una curva que se ajusta mucho mejor para realizar el cálculo del resultado. La desventaja va a ser muy clara: hemos perdido rango lineal, pero hemos ganado en precisión y exactitud. En un segundo ejercicio, que lo vamos a dejar pendiente, utiliza también un análisis de regresión para ver cómo mejorar los valores en una curva obtenida por el método de sobreagregado. Como todavía no hemos visto cómo los métodos de calibración utilizados, dejaremos este ejercicio pendiente. No obstante, todo esto está desarrollado en un apunte que se lo facilitamos para que puedan seguir un poco el hilo de este tema. En dicho apunte, como mencioné al principio, nuestra intención es resumir un poco lo que se van a encontrar en el libro y hacer hincapié en los temas que nos parecen más importantes y hasta dónde deberían llegar, por lo menos para, o hasta dónde deberían llegar o profundizar, por lo menos para poder tener el conocimiento suficiente para el resto del cursado. Si ustedes quieren leer un poco más, eso va a ser un gran beneficio propio de cada uno de ustedes. Finalmente, como también se mencionó, no es nuestra intención que por cada ejercicio de regresión ustedes recurran a las tablas y hagan la regresión prácticamente a mano, como se hacían ejercicios en los cursos de estadística, sino que ya estamos en condiciones de utilizar una calculadora u hoja de cálculo. Yo les recomiendo que para la calculadora busquen, si tienen su manual, o pueden buscarlo de acuerdo al modelo por internet, al manual, y ver cómo utilizar la regresión en su calculadora. Nosotros tenemos en el apunte un tutorial para una calculadora, pero me parece que es un modelo ya viejo para ustedes. Muchas veces también se utilizan aplicaciones de celular para calcular como calculadora o para hacer la regresión. Y si se dispone de una computadora, se puede utilizar una hoja de cálculo, ya sea Microsoft Excel u Origins o cualquier otro, pero primero se deben instalar los complementos de estadística y aprender a utilizar estos complementos. Debido a la gran variedad de versiones de Excel u Origins, yo les recomiendo que busquen cómo instalar los complementos estadísticos y cómo utilizar esto en videos tutoriales de YouTube. No es para nada difícil de encontrarlos, son relativamente cortos, menos de 10 minutos, y les va a ahorrar mucho tiempo, sobre todo por nuestra imposibilidad de mostrárselos o enseñárselos en esta situación de virtualidad, y además escapa a los tiempos por la cantidad de versiones disponibles que hay, que tienen sus pequeñas variaciones. Cualquier otra duda o consulta pueden hacerla en el foro, o, o también pueden enviarnos las consultas, pero siempre preferimos que se trabaje esto en el foro, de manera que la duda de uno puede ser la duda de unos cuantos compañeros más. Entonces, utilicemos el foro para hacer nuestras consultas y que la respuesta a dicha consulta sirva para todos. Muchas gracias y hasta la próxima clase.